Señor. Espero que su corazón, ¿cierto? Su mente estén preparados para continuar allí, ¿cierto? Estudiando este hermoso libro de Hechos, ¿cierto? Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, dicen algunos, ¿cierto? El libro de los Hechos, lo que vino, ¿cierto? Luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Para nuestros hermanos que se unen, ¿cierto? Recuerden, estamos tomando todo el libro de Hechos, ¿cierto? Avanzando a través de él, estudiando parte por parte lo que la palabra del Señor nos va enseñando. Y este hermoso libro, ¿cierto? Nos va desafiando y nos va enseñando cuál era y cuál es la visión de la iglesia del Señor. Abra su Biblia, vamos a pasar al capítulo 8, ¿cierto? Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Amén. Hermanos amados, antes de comenzar en sí con nuestro pasaje, quisiera plantearle algunas preguntas, ¿cierto?, para que usted esté reflexionando antes de ir a desarrollar nuestro pasaje. Y le pido que las tenga ahí en mente, esté pensando en esto durante esta enseñanza. Hermano querido, hermana que esté allí, ¿cierto? Usted, un cristiano que conoce al Señor, que camina con Él, ¿cierto? Que quizás por años ha asistido a una iglesia. Le pregunto, hermano, ¿deseas que la obra de Dios crezca y se expanda? ¿Usted desea que la obra del Señor avance, abarque más lugares? Amén, ¿cierto? Hermano, ¿estás tú dispuesto a ser usado para esa expansión? ¿Estás tú realmente dispuesto a ser usado para esa expansión? Hermanos, ahora pasando quizás más a lo fino, ¿de qué maneras tradicionales crees que Dios podría enviarte realmente a ti? ¿De qué manera común y corriente crees que el Señor podría realmente enviarte? Porque uno dice, sí, yo estoy dispuesto a que la obra del Señor avance, Señor, envíame. Bueno, ¿de qué manera Dios podría tomarte tradicionalmente y enviarte? Ahora, ¿y qué si Dios usara medios no tan tradicionales para enviarte a predicar a otro lugar? ¿Y qué si Dios usara medios dolorosos para enviarte a predicar a otro lugar y que por medio de eso la obra de Cristo se expanda y llegue a otros lugares? ¿Habría un rotundo amén a eso? Es más difícil decir amén, ¿cierto? Hermano, yo le pido que se ponga en la situación de realidad, porque las respuestas correctas no nos sirven mucho. Nos sirve examinar nuestras vidas y ver realmente lo que hay en nuestros corazones para ser confrontados con la palabra del Señor. Teniendo eso en mente, vamos a ver, en el fin del capítulo anterior, ¿cierto? Usted se preguntará, quizás no abarcamos los últimos versos del capítulo 7, que es ya la ejecución de Esteban, ¿cierto? Cuando lo toman, lo apedrean y es, ¿cierto?, muerto en manos del pueblo, este concilio de Sanedrín, escuchando su
defensa. Después de eso dice, ¿cierto?, que se tapan los oídos, que no podían oír más, lo toman, lo sacan fuera de la ciudad, según era la ley, para ejecutar a alguien culpable, y afuera de la ciudad le apedrean, ¿cierto?, hasta la muerte. Y allí Esteban eleva esta oración: Padre, no les tenga, ¿cierto?, en cuenta estos pecados, perdónales estos pecados. Amado hermano, eso lo vimos en el primer sermón en cuanto a Esteban, y en el segundo sermón, ¿cierto?, desarrollamos lo que era la defensa de Esteban. Y el capítulo 7, verso 58 dice así: echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Este gesto de llevarle las ropas de Esteban, entendemos, lo desnudaron antes de apedrearlo, ¿cierto?, humillación tras humillación, y llevar las ropas a Saulo era un gesto de reconocimiento a Saulo, ¿cierto?, como de decirle: joven maestro, mire, estamos haciendo lo correcto. Y Saulo, ¿cierto?, consentía y se alegraba de estas cosas. Eso es lo que está sucediendo. Las ropas del asesinado son puestas delante de Saulo para su aprobación, como un animal de caza, ¿cierto?, que lleva la presa delante de su líder, delante de su señor, ¿cierto?, y le trae aquello que ha arrebatado. Así estos hombres trajeron la ropa del buen hermano Esteban ante los pies de Saulo. Este joven Saulo, que leemos en el capítulo 7, en el capítulo 8 y luego también del capítulo 9 en adelante, era un joven aquí probablemente cercano a los 30 años, que era discípulo, según sus propias palabras, de Gamaliel, ¿cierto? Si lo recuerdas, algunos sermones atrás lo vimos, ¿cierto? Era un maestro judío. Pablo va a decir en el capítulo 22 de Hechos, en una de sus defensas: yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, ¿cierto?, en Jerusalén, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. El maestro Gamaliel, si usted lo recuerda, en el capítulo 5, fue aquel que le dio un buen consejo al Sanedrín, ¿cierto?, que le dijo, cuando ellos querían juzgar a los apóstoles, Gamaliel, el maestro de Saulo, le dijo al Sanedrín: si este plano de acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que se hallen luchando contra Dios. No decimos que Gamaliel era un salvo, pero por lo menos era un hombre sabio, que leyó lo que estaba sucediendo. Al parecer, este joven Saulo de este momento de la historia no tenía la prudencia ni la sabiduría de su maestro Gamaliel, pues Saulo se gozaba con la muerte de Esteban. Esa es la idea de consentía. Se sentía bien junto con los que asesinaban al hermano Esteban. Y fue también él quien empezó y lideró la primera gran persecución contra los cristianos desde Jerusalén. Hermano amado, creo que es importante parar ahí y mirar lo que está pasando en la escena. Tome atención. Hermanos, sabemos y abrazamos esta convicción. El Señor permite y decreta todo cuanto va a suceder. Y al mirar este pasaje, uno ve la hermosa iglesia en Jerusalén, pujante, creciendo, estableciendo diáconos, extendiendo el evangelio, y uno lo mira y se levanta este hombre en este momento malvado, y se asesina a Esteban, y se levanta una persecución, y uno puede mirar este pasaje, hermanos, y si uno está pensando en esto, querido hermano, podrías preguntarte sinceramente: ¿de verdad, Dios? ¿De verdad esto está pasando, Señor? ¿De verdad, mi buen Señor, vas a permitir que este joven y furioso Saulo maltrate a tu amada iglesia? Esa es una pregunta que uno puede hacer leyendo el texto. Viene la iglesia creciendo y algunas cosas y se levantan estos líderes, este líder en este momento maligno, y uno dice: ¿de verdad, Señor, usted va a permitir esto? Y la respuesta divina es: sí, lo voy a permitir. Hermanos queridos, el Señor permite que se levante en este momento un poderoso Saulo, que luego de aprobar la muerte de Esteban, empezará ese mismo día
una brutal persecución contra la iglesia en Jerusalén. Hermanos, y este movimiento de que el Señor permita que se levanten líderes de un carácter malvado no es algo extraño. Dios lo permite a través de la historia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿cierto? Daniel 2:21 dice que el Señor es quien quita reyes y pone reyes. Él es el que establece la autoridad. Nuestro Señor es quien dirige la historia y en su mano están los tiempos y las autoridades y el liderazgo junto con su influencia, aunque como dice nuestra confesión, no por eso es autor, ¿cierto?, ni responsable del pecado. El hombre es responsable de su propio pecado. Hermano amado, también en el Antiguo Testamento vemos que el Señor levantó a un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que le llama mi siervo en Jeremías 24 y Jeremías 26, y en Daniel le habla de mi siervo Nabucodonosor. ¿Y para qué Dios usó a Nabucodonosor? Si no fue para destruir Jerusalén, para llevar cautivos, para exiliar a su pueblo, para desarmar el templo. Hermanos amados, el Señor permitió esto. Y en este tiempo, cuando Dios levantó y permitió que se levantara este Nabucodonosor, el pueblo de Israel vivió muchas situaciones tremendamente dolorosas. No lo romanticemos. Nabucodonosor fue y exilió, y eran hombres y mujeres jovencitos como nuestros hijos, que eran tomados de su tierra, sacados a la fuerza, llevados a otra nación, familias dispersadas. Estos hombres fueron permitidos por Dios, que les dio autoridad para llevar adelante los planes que Él tenía. Hermanos amados, ellos vivieron situaciones tremendamente dolorosas, incómodas, terribles humanamente, que el Señor permitió. Así que este joven Saulo, en el capítulo 7 y 8 de Hechos, consentía con la muerte de Esteban, y el Señor lo permitía. Aprobaba, ¿cierto?, la muerte de Esteban. Hermanos, el Señor le permitió eso. A este joven Esteban lo mataron y él ni siquiera trató de defenderse, sino que usó sus últimas palabras, ¿cierto?, para llamarlos al arrepentimiento y que entendieran que estaban lejos del Señor. Pero el Señor permitió este liderazgo de Saulo. Hermanos, ante el avance de la obra de Dios, el Señor permite que se levanten poderosos perseguidores, hombres que se levantarán con gran violencia contra su pueblo. Estos enemigos, yo quiero que usted lo sepa, no son políticamente correctos. Ellos van a destrozar, ellos van a hacer doler, ellos van a herir, no van a hacer las cosas suavecitas y de una manera que nosotros la podamos sobrellevar sin problema. Lucas nos dice en el versículo 3 de Hechos capítulo 8 que Saulo hacía estragos en la iglesia. La Reina Valera dice que Saulo asolaba la iglesia, arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. En el capítulo 9, versículo 1, nos va a decir que Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Hermanos amados, estos son líderes que el Señor va a permitir que se levanten, furiosos y llenos de maldad. Este hombre levantó un movimiento de persecución contra la iglesia, donde nos dice el texto que la mayor parte de la iglesia fue expulsada de Jerusalén y se repartieron por las regiones de Judea, ¿cierto?, al sur de Israel, y por Samaria, un poco más al norte. Solo quedaron en Jerusalén, por lo menos por algunos días, solo quedaron en Jerusalén los apóstoles y sus familias. Hermanos amados, todos los demás, sea por unos días o permanentemente, fueron forzados a salir de la ciudad, a dejar sus casas, a romper sus relaciones, a dejar sus propiedades, amistades y comodidad. Hermanos, yo detallo todo esto porque a veces leemos y pensamos, fueron esparcidos. Hermanos, son familias. Piensa hoy día que nos repartieran nosotros y el esposo tuviera que dejar a la esposa y los hijos se quedaran en alguna parte y no pudiera volver a su casa, no pudiera tomar su auto, no contara con ahorros y tuviera que arrancar por su vida a cualquier otra ciudad. Eso es lo que está pasando cuando dice que fueron esparcidos. Hermanos amados, no romanticemos esta situación. Aquí murió un hermano inocente, sobre muchos se ejerció violencia, había miedo, pena momentánea, un dolor que es real, que es verdadero.
El versículo 2 nos va a decir: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Hermanos, hay un desgarro de corazón. El dolor, la muerte, la pérdida va a causar pena real, va a causar dolor. Cuando el Señor permita el alzamiento de líderes malvados, aunque sepamos que Dios dirige la historia, recuerde que el dolor va a estar y va a ser verdadero, y va a doler y vamos a llorar a gran voz quizás. Hermanos, así como estos hermanos, no dijeron: Dios está dirigiendo todo, no voy a llorar. No, hermanos, hay una realidad, hay dolor, hay pérdidas. Esteban no iba a estar más y la gente perdió sus cosas. El pecado de estos hombres malvados causa dolor, sufrimiento, incertidumbre. Pero en medio de este relato que podría ser tan oscuro, hermanos, vemos como el Señor va mostrando su gloriosa luz y sus propósitos. Vea el versículo 4. Dice así: así los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Qué maravilloso, ¿no? Porque allí de la oscuridad y de las tinieblas y de un asesinato y de la persecución empieza a salir la luz. Dice: aquellos que habían sido esparcidos, o sea, los hermanos, hombres, mujeres, quizás de distintas edades, de diferentes oficios. No salieron puros evangelistas, ni salieron los apóstoles, ni salieron solo los líderes o los diáconos. Salió la iglesia y mientras ellos iban predicando la palabra. Hermanos amados, ¿qué palabra? La palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. Estos mientras iban anunciaban el Evangelio, así como el Señor les dijo: por tanto, id y predicad el Evangelio. Entonces, mientras ellos iban arrancando o como fuera, predicaban el Evangelio. Hermano amado, esto es maravilloso y no pierda la concentración en esto. Esto es maravilloso. Nos podemos gozar al leer estos textos. Hay que gozarse. Hermanos, el Evangelio está siendo compartido ya no solo cerca del templo, recuerden, como círculos concéntricos, ya no solo cerca del templo, ya no solo en la ciudad de Jerusalén, ahora el Evangelio ha avanzado a toda Judea y a Samaria. La obra del Señor y las palabras del Señor se está haciendo verdad. Pero ¿quiénes son estos predicadores? Digo de nuevo, hombres y mujeres, quizás con niños y jóvenes y ancianos, que han tenido que arrancar con lo opuesto a otras ciudades, que han tenido que escapar cuidando sus vidas y en el camino siembran la palabra con lágrimas, siembran la palabra del Señor allí donde están. Guarde eso, amados hermanos, en su corazón. Este grupo de hermanos esparcidos, el Señor pone en el corazón de cada uno de ellos, ¿cierto?, predicar. Y el Señor guió providencialmente también a algunos a Samaria. Hermanos amados, no sabemos si el Señor guió directamente a Felipe a ir a Samaria, no lo sabemos. No dice, porque más adelante sí un ángel le habla a Felipe y le dice que vaya al sur, ¿cierto? Y hay una obra milagrosa, ¿cierto? Y lo lleva al sur, a Gaza. Pero en este momento no sabemos cómo el hermano Felipe quiso o llegó yendo a Samaria. Y le pido que se ponga en el contexto. No sé si Felipe, quizás la primera carreta a la que se subió iba hacia Samaria y llegó allá, y allá predicó el Evangelio, o se tenía un familiar que el único que le podía recibir estaba en Samaria. No sabemos, amados hermanos, cómo el Señor guió las cosas. Y eso es para que abra su mente a que la providencia del Señor, o sea, cómo Dios dirige las cosas, es más amplia. No vemos aquí un llamado específico o una profecía que fuera a Samaria. Puede haber sido que fue el único lugar donde pudo ir, puede haber sido que tenía familiares, puede haber sido, hermanos, que el Señor sí puso en su corazón que fuera a Samaria, ¿cierto? Habían tantas cosas, hermanos amados, pero el Señor allí donde le llevó, llegó, ¿cierto? Y podía predicar. No sabemos tampoco dónde empezó a predicar. Quizás Felipe fue a un pozo donde se reunían algunas mujeres para hablar del Evangelio.
Quizás Felipe fue a una plaza, quizás en la casa donde le recibieron. Hermanos, el evangelio del Señor empezó a esparcirse. Digo esto ¿por qué? Porque, hermano amado, todos los que piensan en la obra del Señor, muchas veces usted y yo esperamos un llamado divino, glorioso, ¿cierto? Así como que se abra el cielo y nos muestre dónde predicar. Señor, y yo crecí en una organización donde los jóvenes siempre estaban orando, es que quiero que el Señor me muestre dónde tengo que ir a predicar, dónde tengo que ir. Y había un buen corazón, no digo que mal, pero en eso se perdían años de vida que no, es que yo no sé si es aquí donde tengo que predicar. Estoy orando para que el Señor me mande a otro lugar a predicar. Hermanos, a veces el Señor hace eso, sí. Vemos más adelante, Pablo soñando, ¿cierto?, con este varón macedonio, que le dice, ven, pasa y ayúdanos, y él es convencido de ir a Macedonia para predicar la palabra del Señor. Pero hermanos, otras muchas veces, usted hermana que es dueña de casa, usted hermano que es joven, usted hermana que es mamá, hermano que hace diferentes cosas, hermanos, muchas otras veces el Señor te pondrá y te llevará justo donde debes predicar. No necesitas un cielo abierto para eso. El Señor te llevó a un nuevo trabajo, probablemente es el lugar donde el Señor te quería para predicar. Felipe descendió a causa de la persecución a Samaria y allí predicó el evangelio y allí el Señor obró para la respuesta de muchos. Hermanos amados, podemos recordar claramente también que el último lugar donde un judío, incluso un judío helénico, hubiese querido ir a predicar, era Samaria. Era el último lugar donde ellos querían ir a predicar, ¿cierto? Se recuerda el pasaje del Señor Jesús con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, ¿cierto? Lo leo brevemente, dice el versículo 9, Juan 4, 9. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? La nota dice, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Hermanos amados, no olvidemos también lo que para muchos sería una objeción de moverse de un lugar a otro. Mire, Felipe no estaba planificando un viaje, pero el Señor lo llevó allá. Segundo, lo llevó al peor lugar, al lugar menos pensado donde él creía, allí lo llevó el Señor, o el lugar menos esperado, por lo menos, allí lo llevó el Señor a predicar. Pero tercera cosa, queridos hermanos, Felipe era un hombre que estaba siendo usado por Dios en la iglesia de Jerusalén. El Señor no movió a un ocioso, no movió a uno que ponía excusas y no quería servir a nadie, no movió a uno que no se involucraba en la obra del Señor. Felipe tenía una gran responsabilidad, era uno de los 7 diáconos para miles de personas. Dios movió a un hombre que tenía un cargo importante en la iglesia de Jerusalén. Hermanos amados, es necesario reflexionar en eso. Dios habitualmente no llama a los ociosos o las ociosas. Hermanos, hermanas queridas, debo exhortarle también, porque hoy día también con el liderazgo masculino en la iglesia, que es bueno y que es verdadero, hay muchas hermanas que han dado un paso también de comodidad. Es que no discipulo, no soy líder. No es que yo no me preparo mucho porque yo no tengo que exponer públicamente. No es que yo no me involucro mucho porque los hermanos no lideran. Hermana, usted debe servir al Señor también. Usted también es un discípulo de Cristo. Hermana querida, Dios no va a llamar a los ociosos. Dios llama a aquellos que están involucrados en su obra. Informalmente o formalmente no necesita un cargo. Necesita querer servir al Señor y a la iglesia. Hermanos amados, vemos que el Señor habitualmente trabajó así. Solo por mencionarle algunos hechos. Josué, ¿qué fue antes de ser el que dirigía a Israel? Josué, siervo de Moisés, trabajando al lado de él, no era líder de nadie. Llevaba una lanza quizás o algo al lado de Moisés y le servían sus cosas prácticas. Vemos también un Eliseo junto a un Elías. ¿Qué hacía Eliseo? ¿Era profeta con Elías? Hermano, le llevaba su manto, lo acompañaba, estaba con él, quizás preparaba la comida para los dos. Un hombre que estaba involucrado en la obra de Dios.
pero es que no predico la palabra. Póngase al lado. Póngase al lado, aprenda el oficio, trabaje con alguien. Hermano amado, vemos a los discípulos de Cristo y me encanta leer los evangelios por esto. ¿A qué mandaba el Señor Jesucristo habitualmente a los discípulos? A buscar comida, ¿cierto? A preparar el lugar alto, a ir a buscar un asno y casi robárselo, porque dicen que si alguien nos dice, no, es que lo estoy desatando para el maestro, ¿cierto? Se lo lleva. Hermano amado, nuestro pastor nos enseñó, ¿cierto? 1 año y medio oficialmente, pero 3 años más o menos anduvieron con él, ¿haciendo qué? Repartiendo pan a las multitudes. Hermano amado, querido hermano amado, usted y yo necesitamos a servir, a caminar al lado de otro hombre y de otra mujer, sirviendo en la obra del Señor, involucrándonos. Use su creatividad espiritual para ver en qué el Señor le está guiando a servir, a quién ayudar, a quién alentar, a quién cuidar. Hermano amado, el Señor nos llamó a un ocioso. Felipe era un diácono en Jerusalén, con buen testimonio, que servía a las viudas en Jerusalén, repartiendo sustento diario. Hermanos queridos, pero el Señor quiso, y en esto la iglesia también tiene que saberlo, ¿saben qué? Cuando Dios quiso hacer una obra en Jerusalén, tomó hombres activos. No tomó al que estaba allí, ¿cierto? Sino que tomó hombres que eran visibles para la iglesia. Si nosotros soñamos con plantar algo, hermano amado, no crea que vamos a quedar aquí todos los oficiales y todos los encargados y todos los que saben hacer las labores. ¿A quién vamos a enviar? ¿Al que no sabe hacer nada? ¿A quién vamos a poner en otro lugar? ¿Al que no sabe cuidar la puerta? ¿Al que no sabe poner las sillas? ¿Al que no sabe dar un sermón? ¿A la hermana que no sabe recibir a otras? Hermano amado, el Señor usa a los que están involucrados en la obra y que tienen buen testimonio de la iglesia. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Hermanos, hay testimonio. Tenemos un encargado de quien prepare nuestros alimentos, pero hermanas amadas, en secreto, en el silencio, no hablemos mucho. Hermano querido, pero el Señor se quedó 2 días con los samaritanos, hablándoles del evangelio, de la esperanza, de la vida, del reino del Señor, hablándoles el evangelio, y muchos de ellos creyeron en el Señor. Así que, muy probablemente, los campos fértiles para el evangelio que fue a Felipe a cosechar habían sido regados y ablandados por la misma palabra del Señor Jesucristo tiempo antes. Así que recuerde, hermano, también, usted no es el iniciador de la obra. Usted va a llegar a personas y lugares donde otras iglesias pentecostales, hermanos asambleístas, hermanos otros bautistas han regado por años. Han regado por años la existencia de Dios, el entendimiento de una Biblia, han repartido folletos. Hermanos, los bautistas reformados no inventamos la rueda. Hermanos, el Señor nos está llevando a trabajar sobre una base, y me hago responsable de lo que digo, el pentecostalismo de una base de entendimiento de que hay un Dios, de que no es la Virgen, de las cosas, y nosotros estamos trabajando sobre esa base, aclarando el Evangelio, dando instrucción bíblica, hermanos. Así el Señor, porque del Señor es la obra, y el Señor va haciendo avanzar, no va a morir con nosotros el Evangelio. El Señor va a levantar buenos hombres del Señor, anglicanos, presbiterianos, bautistas, asambleístas, hombres fieles a su palabra, que anuncien el Evangelio. Hermanos queridos, Felipe fue a un lugar donde el Evangelio había sido esparcido, pero que el Señor en su gracia quiso que él llegara al momento de la cosecha de almas, donde muchos ya definitivamente se volvieran al Señor Jesucristo. Hermano amado, muchos creyeron el Evangelio. Y me parecía tan hermoso y desafiante como termina este párrafo. Y había gran regocijo en la ciudad, dice el verso 8. El Evangelio de Cristo había llegado, había salvación, había perdón y esperanza. Las noticias de que el Cristo que habían conocido antes había muerto y había resucitado en gloria, ahora llegaban por medio de sus testigos. El Señor había encomendado a sus apóstoles y discípulos, que eran los que llegaban ahora también a la ciudad de Samaria.
También esta ciudad de Samaria estaba disfrutando de la liberación de las garras demoníacas de muchos de ellos, y muchos de ellos también estaban siendo sanados. Había gran gozo en la ciudad, eran días gloriosos. La ciudad en lo más general se alegraba en el Señor y se estaba volviendo a Él. Pero recuerde, para eso el Señor, ¿qué hizo? Permitió que Jerusalén fuera sacudida con fuerza, con violencia a la iglesia de Jerusalén, que hombres malvados se levantaran maltratando a los hermanos, y los hermanos tuvieron que huir con lo opuesto, y la iglesia de Jerusalén pareció desolada por unos días. Luego vemos en la historia de Hechos que la iglesia de Jerusalén se vuelve a establecer, y cuando va Saulo ya convertido a Jerusalén, está armada de nuevo la iglesia, pero por algún momento pareció desolada la iglesia. Todo eso, toda esa leve tribulación momentánea, valió la pena. Valió la pena. Aunque se hubiese salvado uno solo, había valido la pena. Aunque nadie se hubiese salvado, Cristo es predicado y valía la pena. Hermano amado, Cristo hace andar su obra, la lleva adelante y vale la pena. Cristo ha sido glorificado entre los samaritanos. Hasta ahí nuestra exposición del pasaje. Ahora tú, hermano, hago las mismas preguntas que al principio. ¿Deseas que la obra del Señor crezca y se expanda? ¿Estás tú dispuesto a ser usado para esa expansión? Hermano amado, si no lo deseas, porque puede haber algún corazón que no lo desee. Si no lo deseas, hermano amado, en el amor del Señor debes saber que está en profunda desobediencia al Señor, porque es el plan del Señor. A nosotros no se nos ocurrió extender el Evangelio. En realidad lo más fácil para una iglesia es quedarse tranquila en un solo lugar. Hermano amado, pero el Señor ha querido que su Evangelio se expanda a través de la tierra. Ahora, si usted dice que usted anhela la expansión del Evangelio, nuestros actos demostrarán nuestros profundos deseos. Si lo deseas, si usted lo desea, y capaz que lo desea sinceramente, le pregunto, ¿de qué manera real, no que usted crea, qué manera real está obrando usted por la extensión del Evangelio? ¿Hay algo que haya hecho esta semana usted por la extensión del Evangelio? ¿Hay alguna oración que haya levantado real por la extensión del Evangelio? En su familia, en su ciudad, hasta lo último de la tierra. Hermanos, nuestras obras van a demostrar nuestros deseos. Cuando alguien quiere a alguna persona por pareja, la busca, le persigue y le habla y trata de conocer sus gustos y va a avanzar para allá. Hermanos, aplique lo mismo. ¿Usted anhela la obra del Señor? ¿Anhela que la obra se expanda? ¿Cómo se ve en su semana eso? Hermano amado, ¿estás orando por poder compartir el Evangelio? Pero de verdad, hermano amado, yo creo que es una oración que hay que empezar a tener en nuestra oración diaria. Señor, dame una oportunidad. Mire, yo no sé cómo, Señor. No veo a nadie nuevo hace meses, me junto con las mismas personas, pero dame una oportunidad. Dame una oportunidad, por lo menos, de mostrar el amor cristiano y la gracia, que entable un puente de gracia entre las personas y me permita llegar al Evangelio. Hermano amado, comience por algo. Hermano, no, mire, conocí Puerta Abierta, conocí Provisión, quiero empezar a ofrendar para la obra del Señor en otros lugares, amén. Hermano, haga algo con lo que el Señor le ha dado y puesto en sus manos. Me encantaría que alguien dijera, como dijeron algunos jóvenes hace años, ¿cierto? ¿Sabe qué, pastor? Quiero ir a esta parte de Chile porque hay una iglesia pequeña, voy a ir a apoyarla por 2 o 3 semanas para que siga creciendo. Que el Señor le bendiga. Hermanos amados, ¿qué estás haciendo por la expansión del Evangelio? Hermanos queridos, si quizás no me comprende aún, hay un mundo más allá de su propia ciudad, de su propia familia, de su trabajo, que necesita oír de Cristo y que somos llamados a alcanzar. Yo puedo entender, quizás usted dice, pastor, me es imposible, me es difícil comenzar
ahora un proceso de formación para ser misionero. Yo ya tengo hijos, tengo una familia, no me veo en el tiempo de entrar a un instituto, a un seminario, a una organización misionera. Pastor, no me puedo ir. Hermano, yo lo entiendo. Pero mire, vamos a orar por otra cosa. Vamos a orar algo así. Señor, mueve las cosas, las circunstancias, mueve nuestra sociedad, mueve la naturaleza, de tal manera que me vea naturalmente llevado a hablar con otras personas, Señor, y que allí anuncie el Evangelio. ¿Esa oración la puede hacer? Amén. Señor, mueve las cosas, la naturaleza, la sociedad, de tal manera que naturalmente me vea en otro lugar y en otro momento y con otras personas para hablarles del Evangelio. ¿Estamos dispuestos a orar así? Amén, ¿cierto? Pero antes necesito advertirle algo. 3 cosas. Porque vamos a orar así, hermanos amados, pero hay 3 cosas que usted necesita recordarle a su alma. Este movimiento del Señor, si Él mueve las cosas, suceden cosas, ¿cierto? si él mueve las cosas, hermanos, este movimiento puede ser sumamente doloroso. Puede ser que humanamente a veces dude de que Dios está haciendo algo bueno en medio de todo este movimiento. Puede ser sumamente doloroso. Allí recuerde que por medio de la aflicción de nosotros, por medio de la aflicción de Cristo nosotros fuimos salvos. Así que no es cosa extraña que por medio de nuestra aflicción el Evangelio y la bendición llegue a otros. Hermanos, si oramos, Señor, quiebra las cosas. Señor, mueve las cosas de tal manera que yo tenga que pedirle ayuda a mis vecinos. Y pueden pasar cosas, hermanos, que lo lleven a pedir, a buscar ayuda con sus vecinos y allí se establezca una relación y un conocimiento para llegar al Evangelio. Debe recordarlo, las cosas no van a ser fáciles así. Hermano amado, así que puede ser que un día, si oramos como le digo, puede ser que un día el Señor le quite el trabajo para llevarle un nuevo trabajo y anunciar el Evangelio y orar ahí en la hora de almuerzo y que alguien le pregunta, oye, ¿qué lees antes de que empiece el trabajo? No, mi Biblia, ¿por qué? Soy un cristiano, el Señor me salvó, mira lo que el Señor ha hecho. Hermanos, puede que el Señor haga que le quiten su arriendo o su hogar y tenga que moverse a otro lugar. Hermanos, de eso estamos hablando. Puede que el Señor permita, y no lo deseamos, pero puede que el Señor permita que haya un movimiento social tan grande, hermanos amados, como el que están pasando en lugares vecinos. Y que nos tengan que hacer irnos de donde vivimos a otro lugar y allí comenzar nuevas iglesias. Hermanos amados, yo quiero decir esto, yo realmente no creo que sea una verdad que la iglesia en Jerusalén estaba ociosa y estaban ahí quedándose y por eso el Señor trajo persecución. Simplemente el Señor quiso, por medio del dolor, esparcir a su iglesia. No pongamos pecado donde no hay. Hermano amado, el Señor quiso expandir así su iglesia, por medio de la aflicción de algunos. Hermano amado, el Señor está usando las guerras de Medio Oriente, y escuche esto bien, el Señor está usando las guerras en Medio Oriente, ¿sabe para qué? Miles de musulmanes han llegado a Europa y Estados Unidos. ¿Y sabe qué ha pasado allí? Miles de ellos han creído en el Señor Jesucristo. Miles han podido arrancar de gobiernos que los tenían bajo pena de muerte, bajo sus brazos, y allí en Alemania, en Europa, en Francia y en otros lugares están bautizándose en el nombre de Cristo. Hermano amado, necesitamos ver la obra del Señor así. Amados hermanos, por medio de estas persecuciones, el Evangelio se extiende a otras ciudades. Luego, hermanos, por medio de la persecución ahí en Jerusalén, el Evangelio llegó a Judea y a Samaria. Por medio de la persecución del Imperio Romano, el Evangelio se extendió a otros lugares y continentes. Por medio de la persecución que se levantó contra los reformadores en la Europa, ¿cierto?, de esos siglos, ¿qué pasó? El Evangelio llegó a otras naciones. Por la persecución levantada contra los puritanos en el siglo XVI y XVII, ¿qué pasó? El Evangelio llegó a América y llegó a Países Bajos, digamos, esta doctrina refinada volvió a Países Bajos, a Alemania, a Francia. Hermanos amados, el Señor usa en los momentos de dolor para extender la obra de Cristo. Queridos hermanos,
El Señor siempre ha usado estos tiempos difíciles para esparcir su iglesia por el mundo. Segundo, cuando el Señor nos mueva, muchas veces no veremos en primera instancia un lugar maravilloso. No será nuestro lugar más cómodo. Cuando el Señor quizás nos mueva, no llegaremos a la mejor villa o población, ¿cierto?, que esperábamos. O no llegaremos al mejor trabajo. O quizás llegará un trabajo tan alto, ¿cierto?, en lo económico que se sentirá incómodo. Solo quiero decir, no va a llegar probablemente al lugar que humanamente usted vea y diga, este es el lugar preciso, ¿cierto?, para el Evangelio. Normalmente el Señor se glorifica en hacer las cosas al revés. ¿Cierto? Cuando el apóstol Pablo dice que llegó a Troas y encontró puertas abiertas grandes para el Evangelio, se fue de Troas, ¿cierto? Y se fue a otra ciudad, y se fue a un lugar lleno de idolatría, lleno de inmundicia, lleno de inmoralidad, y el Señor allí prosperó el Evangelio. Hermanos, probablemente el lugar que usted menos vea como probable para el Evangelio, allí el Señor va a hacer florecer su palabra, no en el lugar más cómodo. Yo estoy contento que el Señor nos trajo aquí a Padre Hurtado y en este lugar, porque sabe que el Señor nos movió el canasto y estábamos allí, ¿cierto?, en Ciudad Satélite, todo bonito, todo lindo, los vecinos, pero nadie nos oía, nadie escuchaba, nadie abría su puerta, duros como piedra en la predicación del Evangelio, y todavía lo son. Hermano Señor, y el Señor aquí nos trajo a otro lugar donde puedo hablar con mis vecinos, donde puedo hablar con el de frente, donde vamos a hacer evangelismo y hay recepción. Hermano amado, la gloria del Señor es en lugares más inesperados. Así que no tenga, hermanos, humanamente va a doler el estómago, se van a pasar pensamientos por la mente, pero tenga el cuidado y esa sabiduría de traer esto a la mente. Señor amado, ya probablemente aquí vas a hacer florecer tu evangelio. Hermano amado, y por otro lado también, si el Señor le lleva a un lugar tan acomodado, ¿sabe qué? Como algunas veces se le dice despectivamente, esos cuicos necesitan de Cristo. Hable del evangelio allí. Hay personas de niveles socioeconómicos altos que están abiertos a hablar del evangelio, que están abiertos a oír, a creer en él. Hermano amado, quizás el Señor le permita tener empleados. Hay algunos de nosotros que es cierto que tienen empleados. Hermanos queridos, a esos empleados, como el soldado que le ponían a Pablo, a uno tras otro. No los eche, ¿cierto? Pero al que vaya llegando, háblele del Evangelio. Háblele de la palabra del Señor. Tercer lugar, y con eso voy finalizando, hermano amado, muchas veces el Señor va a mover hombres y mujeres activos en la obra de Dios a otro lugar, con sus dones, sus características y con su valiosa experiencia. Los va a llevar a otros lugares, con sus recursos y con su ofrenda los va a llevar a otros lugares, y el Señor va a cuidar su obra allá y su obra aquí. Hermano amado, porque la obra es del Señor. Amado hermano, no por esto sea precipitado, ¿cierto? Salga con la bendición, como nos dirían en alguna parte. Hermano querido, pero si el Señor le está guiando y poniendo en su corazón a dar algunos pasos en el mediano plazo, trabaje. Hermano amado, hay un hermano amado nuestro que el Señor también le movió en un momento hacia otra iglesia en el sur de nuestro país. Hermano amado, y yo puedo decir, es un amigo del alma. Lo discipulé, los aconsejé, lo aprecio con el alma. Pero allá el Señor lo usa y ¿sabe qué? Siempre oigo buenas noticias de él. Y me alegro de lo que el Señor ha hecho allá. Hermanos, uno entrega, uno ofrenda, hermanos amados de la iglesia del Señor. Pero el Señor es glorificado en el otro lugar. Y la obra del Señor crece y se extiende. Así que, hermano amado, no tenga temor. No tenga temor de hacer la obra del Señor en otros lugares. Quiero aclarar por esto. No quiero que nadie se vaya. Yo los amo en el Señor, los amamos como iglesia, pero no nos vamos a interponer a la obra que el Señor esté haciendo. Amados, entonces la obra de Cristo se mueve y avanza muchas veces por situaciones dolorosas. Nos mueve
socialmente, geográficamente, lugares inesperados, y aun cuando estamos ocupados en la obra del Señor. Hermanos, pero si es así que la obra va a extenderse, que así sea. Hermano amado, ocupe este tiempo con sus vecinos. El Señor en estos días de tanto movimiento y necesidad y miedo nos dio la oportunidad de compartir, de mostrar amor cristiano, de colaborar con nuestros vecinos. Y yo estoy agradecido del Señor por estos días. Hermano amado, ocupe estos días de necesidad no para encerrarse. El proverbio dice, mejor el vecino cerca que el hermano lejos. Hermano, cuide y salga de su casa y pregúntele al de al lado si está bien, si tiene lo necesario, de qué manera puede ayudarle. Ocupe los momentos de crisis para extender lazos, puentes, que le abran puerta al Evangelio. No podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes. Hermano amado, necesitamos hacer misericordia. No para decir a la iglesia tiene que hacer misericordia. ¿Quién es la iglesia? Usted. Haga misericordia. Dé de lo suyo, dé tiempo, dé dinero, dé ayuda y predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Hermano amado, así el libro de Hechos nos va relatando y nos da ejemplo para la extensión del Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos mueva. De verdad, hermanos, vamos a orar al Señor, no con estas palabras como un rezo, pero vamos a orar al Señor. Señor, mueve las cosas de tal manera que me vea obligado naturalmente a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor amado, Señor, tu palabra en Hechos nos enseña cómo la iglesia se extiende y se extiende